Última hora. Hola, muy buenos días. A los 88 años falleció Quino, uno de los caricaturistas más grandes de la historia. Según indican medios locales, el creador de la tira cómica Mafalda, que ayer precisamente cumplió 56 años desde su primera publicación, murió tras sufrir un accidente cerebrovascular hace unos días. En su carrera, Quino recibió diversos galardones por el valor educativo y de dimensión universal de sus obras. Hoy, el mundo rinde tributo a su legado. A continuación, los titulares de otras noticias del día en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Un nuevo atraco masivo se registró en un bus del SITP en el norte de Bogotá. Capturados 2 delincuentes, son venezolanos. Cansados de la delincuencia, ciclistas se están armando con bates, tambos e incluso varillas para defenderse en sus recorridos. Bebé de 46 días de nacida muere en ataque sicarial en Tuluá, Valle del Cauca. Electricaribe no tiene perdón de Dios. A un cura le llegaron 2 facturas en un mes, una por 11 y otra por 5 millones de pesos. Capturan al profe, el depredador sexual que buscaba a menores de edad por internet y les ofrecía hasta 1 millón de pesos. Daños en Isgaura son por falta de uso, responde el contratista. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Cayeron 2 integrantes de la banda que era el dolor de cabeza de los buses alimentadores de Transmilenio y del SITP en el norte de Bogotá. Las capturas de los delincuentes se dieron minutos después de que robaran a otro grupo de pasajeros. Natalia Dávila, muy buenos días. ¿Quiénes son los detenidos? Luisa y televidentes, buenos días. Efectivamente, en las últimas horas se volvió a registrar un robo masivo en uno de los buses del SITP aquí en el sector del Verbenal en el norte de Bogotá. Esta vez fueron 12 las víctimas de 4 sujetos que integran esta banda dedicada a ingresar a estos buses y atacar a los pasajeros. Gracias al llamado de la comunidad, la Policía Metropolitana de esta zona de la capital del país pudo capturar a 2 de estos integrantes. Se trata de un ciudadano venezolano y uno colombiano. Recordemos que esta banda está integrada por 4 personas, lo que nos ha dicho las autoridades, y gracias también a las denuncias de varias de las víctimas de estos delincuentes, es que estas otras 2 personas se tratarían de 2 mujeres también venezolanas que se disfrazan de enfermeras para de esta manera ingresar a los buses y atacar a las víctimas. Hemos hablado también con algunas de esas personas que fueron víctimas de estos sujetos. Algunas han relatado esos momentos estremecedores que vivieron en la noche de ayer cuando fueron atacadas por estos sujetos que ingresan con armas blancas y también armas de fuego para intimidarlos. Pero también hablamos con otra de las víctimas, quien ha dicho que anoche, en el momento en que ingresaron a este bus del SITP, uno de los delincuentes accionó en 2 oportunidades el arma de fuego para generar aún mayor presión en estos pasajeros y así para que entregaran sus pertenencias. Temen por su vida, pues estas armas de fuego podrían llegar con una bala perdida, incluso algunos de estos pasajeros, no solamente por generar presión, sino que en algunos de ellos pues también podría generar lesiones, incluso la muerte en algunas de estas víctimas. Pues hacen un llamado a las autoridades para que no se queden solo en estas 2 capturas, sino que también sigan investigando a estas otras 2 mujeres integrantes de esta banda que aún no han podido ser capturadas. Nosotros, por supuesto, sobre las 12 del mediodía tendremos todos los detalles de esta banda, que recordemos también es la misma que en la semana pasada ingresó también a un bus alimentador de esta zona y robó a más de 20 personas. En otras noticias, conocimos un nuevo caso de un ciclista que fue atacado por 12 delincuentes en el centro de Bogotá por robarle su bicicleta. La víctima permanece en la clínica Palermo recuperándose de las heridas, pues recibió 5 puñaladas en su espalda y también en su brazo izquierdo. Hablamos con esta persona, quien también le hace un llamado a la Secretaría de Seguridad para que haya un mayor control. Y es que en lo corrido de este año ya van más de 7.000 bicicletas que han sido robadas en la capital del país. Hicimos un recorrido por las principales ciclorrutas de Bogotá y nos encontramos que ya la mayoría de los ciclistas han decidido armarse con elementos contundentes como bates, como tambos y también, por ejemplo, como con cadenas para defenderse en sus recorridos, para defenderse cuando salen a las calles por este panorama de inseguridad que se está viviendo a diario en Bogotá. Hemos también encontrado uno de los puntos en donde también se estarían vendiendo estos elementos, como algunos lo han venido llamando ahora, de protección. Sobre las 12 del mediodía también tenemos todos estos detalles y este recorrido que hemos hecho sobre el nuevo panorama
panorama que están viviendo ahora los ciclistas en Bogotá. Luisa, continúe usted con más noticias. Claro que sí, Natalia, muchas gracias. Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, está bajo amenaza de bandas de venezolanos que se están disputando el control del microtráfico y el negocio de la prostitución. Estiluengas, buenos días. ¿Cuáles son las bandas? Hola Luisa y televidentes, muy buen día. Se trata de los Jayco Masacre y los Willy, dos bandas con ciudadanos venezolanos que llegó desde el estado de Zulia, del país vecino, y tienen atemorizados a todos los ciudadanos en Bogotá. En especial ha dicho la Policía Metropolitana de la capital que estas dos bandas están disputando por el microtráfico y también por la prostitución, en especial en la localidad de Ciudad Bolívar. El tema primordial y lamentable es el tema del microtráfico, por eso se vive luchando permanentemente sobre los diferentes ejes nacionales, especialmente la droga que está llegando del Cauca y de otros países, de otros departamentos, especialmente el tema de la marihuana. Esto genera confrontación entre los delincuentes por los expendios de las ollas en la ciudad de Bogotá y también por algunos temas de lugar de la prostitución, por ejercerla o que sean personas extranjeras. Contratan sicarios en la capital, pero las órdenes vienen desde Venezuela, por lo que las autoridades están en máxima alerta. Siendo las 11:06 de la mañana, hablamos de otra importante noticia, porque en las últimas horas en el departamento de Cundinamarca se desarticuló una banda denominada Los Arándanos. 14 personas capturadas, entre ellas un ciudadano extranjero. Lograron en las últimas horas desarticular el grupo de delincuencia común, conocido como Los Arándanos, quienes tenían su centro de operaciones delincuenciales y distribución y comercialización de estupefacientes en el municipio de Huasca. En el desarrollo de la investigación se logró la ubicación de 2 inmuebles, a los cuales se les realizó diligencia y registro de allanamiento, con ello logrando la captura de 14 personas que integraban la organización. El sobrenombre de esta banda delincuencial se daría porque se hacían pasar como vendedores de arándanos. Utilizaban, instrumentalizaban a algunos menores para vender bazuco, marihuana, cocaína y tusiví. También se estableció por parte de la policía del departamento que estas personas tenían antecedentes por concierto para delinquir, hurto agravado y calificado y también fabricación y tráfico de armas. Más adelante vamos a ampliar estas dos importantes noticias, Luisa. Noticia en desarrollo en CMI. Aterradora historia en el Valle del Cauca. Una bebé de tan solo 3 meses de nacida murió luego de recibir un disparo en Tuluá. El crimen fue en medio de un ataque sicarial. Sebastián, muy buenos días. ¿Quién es la víctima? Luisa, televidentes, muy buenos días. Lamentable esta historia. Mire, una niña de tan solo 3 meses se encontraba en una vivienda del corregimiento Agua Clara, en el municipio de Tuluá. Esto ubicado en el centro del departamento del Valle del Cauca, donde un sicario llegó a atacar a un ciudadano de nacionalidad venezolana de 30 años y lamentablemente uno de estos disparos alcanzó a la menor. Ambos fueron trasladados hasta un centro asistencial donde desafortunadamente la pequeña murió. Las autoridades han ofrecido hasta el momento una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien brinde información que permita capturar a los responsables de este trágico crimen que hoy enluta al centro del departamento del Valle del Cauca. Y en otras noticias, la violencia en Cali no se detiene. En las últimas 24 horas hubo 5 homicidios, entre ellos el de un menor de 17 años, pero cuando el sicario llegó a asesinarlo en el oriente de la ciudad, también uno de estos disparos alcanzó a una mujer de 48 años, quien lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos en un centro asistencial del oriente de la capital vallecaucana, murió. Y en estos momentos su cuerpo permanece aquí en la sede de Medicina Legal, donde nos encontramos en estos momentos. Hay que recordar que de acuerdo al último reporte que ha entregado la Secretaría de Seguridad y Justicia, en septiembre ya son 113 muertes violentas y en lo corrido del año ya son 789 homicidios en toda la ciudad. Y finalmente, este es un campanazo de alerta para todos los caleños, porque la Secretaría de Salud le volvió a decir a cada uno de los que vivimos aquí que tengamos mejores maneras de prevenir el coronavirus, que respetemos todas las medidas de autocuidado. Aumentó la velocidad del contagio. Según la Secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, de 10 personas contagiadas se están contagiando otras 10. La meta es que vuelvan a llegar esas estadísticas a un contagio para tener controlada la situación. Por el momento, la ocupación de la UCI permanece entre un 40 y 43%.
No obstante, también han advertido que por el momento no habrá ningún tipo de cierre en el comercio, ni tampoco algunas medidas como el pico y cédula que se implementaba hasta hace 2 meses. Por eso, la insistencia en respetar todas las normas de autocuidado. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Última hora, Noticentro 1, CMI. Y mucha atención porque el DANE acaba de revelar la tasa de desempleo del mes de agosto, que cerró en 16,8%, cifra superior al 10,8% que se había registrado en agosto del 2019. En las 13 principales ciudades del país, la desocupación pasó de 11,5% en agosto de 2019 a 19,6% en el mismo mes del 2020. Hacemos una breve pausa y al regresar a Noticentro 1, CMI espere. Salas de urgencia de Medellín están a reventar. Cuando regresemos, los detalles. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. Grave advertencia hizo la Personería de Medellín. Las salas de urgencia de la capital de Antioquia están a reventar y según la denuncia hay usuarios que esperan hasta 2 y 3 días para ser atendidos. Yusi, muy buenos días. ¿Qué han respondido las clínicas a esta denuncia? Hola Luisa, buenos días. La Personería hizo un recorrido por 5 clínicas, entre las que está el Hospital General, también el Hospital de la María en Castilla, el San Vicente Fundación y a esta hora de la mañana, 11 y 14 en la IPS Universitaria, en donde estamos justamente en una de las salas de urgencia. Los médicos reconocen que sí ha habido un incremento de los pacientes en los últimos días y aquí, como podemos ver en estas salas de urgencias, algunos están a la espera. Según la denuncia de la Personería, han tratado de recibir esta atención entre 2 y 3 días, pero otros días han tenido mayor descongestión. Vamos a hablar a esta hora con el doctor Jorge Otero, quien dará esa respuesta a la pregunta que usted hace, Luisa, sobre por qué estarían incrementándose y también congestionándose las salas de urgencias. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Pues la situación es que los pacientes con enfermedades crónicas durante toda la pandemia se han quedado encerrados en sus casas, muchos no están teniendo sus citas ambulatorias, ni se les están haciendo los controles. En este momento que llevamos tanto tiempo de pandemia, que esos pacientes no han tenido un buen control, se están descompensando, entonces nos están llegando a los servicios de urgencias en estas últimas 2 semanas muchos pacientes con enfermedades crónicas descompensadas y casi siempre con una carga de enfermedad muy alta. Doctor, es decir que en estos meses de cuarentena y de pandemia, aunque todavía hay COVID en el país, las personas no consultaban, se quedaban en sus casas por temor y ahora están saliendo a las clínicas y esto represa. Sí, claro. En parte por temor y en parte porque los tuvimos encerrados en la casa. Pues la sugerencia era que las personas mayores no salieran de sus casas y eso estuvo muy bien, pero en este momento se está viendo la consecuencia de eso. Son pacientes que se quedaron en sus casas por miedo y por las mismas recomendaciones, aunque tuvieran síntomas, estuvieran con algunos síntomas de descompensación, preferían aguantarse, pero ya finalmente ya están muy enfermos, entonces tienen que consultar. Doctor, por último, ¿qué se está haciendo para descongestionar estas salas de urgencia, por ejemplo aquí en la IPS Universitaria? Bueno, nosotros, de todas maneras, otro de los problemas que creo que no lo dije, pero lo voy a decir, es que los servicios de urgencias tuvimos que dividirnos para que los pacientes con COVID entraran por otra parte. Entonces, de todas maneras, los servicios de urgencias para pacientes que no tienen COVID están con menos camas. En este momento estamos ya pensando en cómo redistribuimos la cantidad de camas de pacientes porque han disminuido la cantidad de pacientes COVID, pero están aumentando los pacientes con enfermedades crónicas. Entonces tenemos que empezar a redistribuir las camas para solucionar este problema. Muy bien, el doctor Jorge Otero, coordinador de urgencias de la IPS Universitaria de Medellín, muchas gracias. Es la respuesta entonces que dan a esta congestión que se estaría presentando en las salas de urgencia por muchos pacientes que estuvieron represados durante la cuarentena y que ya están saliendo a consultar. Y en otras noticias de Antioquia, a las 11 y 17 de la mañana, hay conmoción en la capital antioqueña y también indignación por un caso macabro de maltrato animal en el Cerro de las Tres Cruces, en el occidente de Medellín.
fue hallado una fosa con los cadáveres de 42 gatos que habían sido sepultados por un adulto mayor. Cuando la policía sorprendió a este hombre, él reveló que otra persona le había pagado una suma de dinero para que cavara estas fosas con el engaño de que allí se iban a sembrar árboles, pero que luego le entregó estas bolsas que tenían estos gatos. Este hombre le entregó la información a las autoridades, que ya iniciaron una investigación para dar con el responsable de este asesinato de gatos, de mascotas, quien además pues está la conmoción, pues muchos tenían signos de tortura, estaban congelados, tenían empalamiento y también un presunto abuso sexual. En minutos tendremos detalles de estas y otras noticias desde Medellín. Así es, Yusi, muchísimas gracias. Y otra historia de no creer se presenta en Barranquilla con la empresa Electricaribe. A una iglesia le llegaron 2 facturas en un mismo mes, una por 11 millones y otra por 5 millones de pesos. Ni Electricaribe ni las Superservicios han dado respuesta. ¿Qué dice el párroco Jorge Castro? Buenos días. Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. Esta historia que le contamos de Barranquilla es una de las tantas de ingratos recuerdos que deja Electricaribe en el norte colombiano. Y ocurrió aquí en la Casa de Dios, en la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Unas facturas millonarias que vinieron a la parroquia por un supuesto consumo que nunca existió y que aún la empresa no resuelve y amenaza con cortar el servicio. ¿De cuánto son estas facturas? Padre Roberto Rodríguez, párroco de la iglesia de Chiquinquirá, muy buenos días. Buenos días. Pues tenemos 2 facturas que nos llegaron, vinieron a cambiar el contador y a los 8 días nos llegaron 2 facturas, una por 11 millones de pesos y otra por 5 millones. Nosotros no hemos consumido este servicio y está en reclamo. Vinieron la semana pasada diciendo que nos iban a cortar el servicio, les dije eso está en reclamo y nos dijeron que no estaban en reclamo. Esta iglesia es sin ánimo de lucro y nosotros como parroquia no tenemos cómo pagar este servicio. Acudimos a la Superservicio y la Superintendencia de Servicio ha hecho caso omiso también a nuestro reclamo. Nunca nos han atendido y nos han dado una respuesta favorable a nuestras peticiones. Padre, ¿de cuánto es el consumo mensual de la iglesia? El consumo mensual de la iglesia alrededor de 1.500.000 había llegado el servicio, 1.700.000, 800.000, porque es decir, cada mes la empresa le sube un poco más al servicio. Y como los usuarios, como es poquito, no reclama, pero con toda la gente, con todos los usuarios, es un robo exagerado que tienen cada mes. Padre, ¿esto tiene perdón de Dios? Para nada, esto no tiene perdón de Dios y es una empresa que hace muchos años debería haber salido de acá del Caribe. Y esperamos que la nueva empresa que llegue no siga cometiendo los mismos atropellos y abusos contra los usuarios. Padre, ¿puede brillar la luz perpetua para Electricaribe? Para el Electricaribe no puede brillar nada sino oscuridad, porque eso es lo que ellos presentaron, eso fue lo que demostraron durante los años que estuvieron operando acá en el Caribe. Muerte, atropello contra la gente que no tiene cómo pagar los servicios, entonces eso es pura oscuridad, no puede brillar ninguna luz ahí donde hay injusticia, donde hay abuso, donde hay muerte, porque eso es generar muerte e inconformidad. Muchas gracias al Padre Roberto Rodríguez, párroco de la iglesia de Chiquinquirá, y la inconformidad casi generalizada en el Caribe colombiano de casi 10 millones de costeños por el mal servicio de Electricaribe en los últimos años. Más adelante, Luisa, retornaremos desde la capital del Atlántico. Así es, Jorge, muchas gracias. Las autoridades capturaron a un profesor que a través de redes sociales contactaba a las alumnas para ofrecerles diferentes sumas de dinero a cambio de actividades sexuales. A través de las investigaciones se pudo identificar a 3 víctimas, todas menores de edad. Tatiana, buenos días. ¿Cómo se logró esta captura? Luisa, televidentes, muy buenos días. 5 meses de investigación por parte de las autoridades en Cartagena con el apoyo de autoridades de los Estados Unidos permitieron la captura de este hombre, alias El Profe. Fue capturado en la ciudad de Montería y a esta hora me acompaña el capitán Fabián Díaz, jefe de la SIJIN en Cartagena. Muy buenos días. ¿Cuál era la suma de dinero que ofrecía a las menores de edad esta persona? Dios y patria, buenos días. Esta persona denominada alias El Profe ofrecía a menores de edad la suma de dinero que oscilaba entre 100 a 1 millón de pesos a través de las redes sociales para a cambio de actividades sexuales. ¿De dónde eran estas menores de edad? ¿De qué ciudades las contactaban?
Estas menores pues hacen parte de la región Caribe y las cuales eran contactadas a través de la red social Facebook con el fin de llegar a contactar a estas personas mediante esta red social para ofrecer estas sumas de dinero y obviamente a cambio de sus actividades sociales y de sus pretensiones. ¿Estas investigaciones permitieron identificar 3 víctimas de esta persona? Sí, señora, por un reporte recibido a través del Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados, se logra identificar que desde el año pasado esta persona, aprovechando su condición de profesor, aprovechaba la red social para contactar a estas menores de edad y a cambio de ofrecer sus actividades sexuales. Muchísimas gracias, capitán. Es por ahora la información desde Cartagena, Tatiana Rodríguez. Tatiana, muchísimas gracias. Y con esta información hacemos una pequeña pausa. Pero al regresar a Noticentro 1 CMI, los daños en el puente Isgaura son por falta de uso, dice contratista. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Una nueva polémica desató hoy el puente Isgaura en Santander, tras las declaraciones de sus constructores que aseguran que la estructura presenta fallas por falta de uso. Como es la historia, Ana Mercedes Ariza, buenos días. Hola Luisa, muy buenos días, televidentes, cordial saludo. Pues no paran los problemas para el puente Isgaura. En las últimas horas, declaraciones de uno de los funcionarios de la constructora que señala que los daños en el puente se originan por falta de uso, pues han desatado la polémica. Una de las personas que hizo la denuncia y que ha puesto el dedo en la llaga y que ha logrado que las autoridades le presten atención es Danil Velandia, el veedor y abogado de esta localidad, que me acompaña en este momento. Danil, ¿cómo reciben ustedes, con los buenos días, estas afirmaciones de la constructora que el daño es porque no se usa? Muy buenos días. Con desagravio y un fuerte disgusto las manifestaciones realizadas por el doctor Rosado, quien ha indicado que es por falta de no uso del puente. Es inaudito que él piense que seguramente García Rovira no tiene que transitar pacientes de ambulancias, la despensa agrícola y todas las manifestaciones que se necesitan en la comunidad. Es inaudito que un puente que estuvo en stand-by por unas pruebas de patología no hayan tenido el ejercicio del mantenimiento y nos hayan puesto a funcionar ese puente en óptimas condiciones. ¿Cómo es ahora que vienen a decir que es por falta de uso? Por falta de uso se desplazan las barandas, por falta de uso se levantan la capa asfáltica. El puente tiene una muy mala impermeabilización y eso es lo que nos está ocasionando los problemas. Hoy, ¿cómo está el puente? ¿Es peligroso andar por él? Digamos que la estructura como tal no repercute ningún peligro. El tema son las barandas, porque si existe algún descuido de alguna persona al apoyarse en las barandas, podemos prever o puede ocurrir un accidente que puede terminar en la muerte, porque en el nivel más bajo del puente nada más hay 10 metros de altura. ¿Qué están pidiendo hoy ustedes? ¿Qué reclaman? Primero, que entiendan que el puente Isgaura está así no por falta de uso, sino por falta de materiales adecuados y de una óptima calidad. Y segundo, que si el puente quieren utilizarlo como ellos lo desean hacer en óptimas condiciones, necesitamos una vía pavimentada, que el gobierno nacional le preste atención, que Invías y el Fondo de Adaptación cumplan con su deber funcional y nos entreguen obras de calidad. Ya lo van a pavimentar, el 5 de octubre empiezan las obras. ¿Cómo afectan a ustedes? ¿Cómo les afecta el cierre? El cierre afecta porque la despensa agrícola tendrá que transitar, se demorará mucho más traer los productos a la ciudad de Bucaramanga, al igual los pacientes de ambulancia, y utilizar el trayecto alternativo es riesgoso porque prácticamente la peña está que se viene. La zona de falla geológica ya está muy delicada y la temporada de invierno que hay sobre esa zona pone en riesgo la vida de las personas. Señor Danil, muchísimas gracias. Pues este es el panorama que ampliaremos en nuestras próximas emisiones sobre la problemática que presenta el puente Isgaura, y estamos a la espera también del informe de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, que también ha presentado reparos a esta construcción. Es todo por el momento desde Bucaramanga. Para Noticentro 1 CMI informó Ana Mercedes Ariza. Buenos días. El presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden se midieron en el primer debate por la Casa Blanca, que estuvo marcado por los ataques personales, las interrupciones y superficialidad en temas claves para Estados Unidos. Canon rompió un récord mundial al imprimir una foto de 108 metros de largo, y Microsoft publicó el ranking de países que ejecutan la mayor cantidad de hackeos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI.
El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se impuso en el primer debate presidencial contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que estuvo marcado por los insultos personales y las continuas interrupciones. Según la encuesta de YouGov, el 48% de las personas consideraron que Biden fue el vencedor frente al mandatario. Sin embargo, el debate fue considerado malo y caótico, cuando la mayoría de temas tratados se convirtieron en oportunidades para ataques bajos. The question is, radical left. Will you shut up, man? Listen, you're the worst president America has ever had. Hey, Joe, let me just tell you, Joe, I've done more in 47 months, I've done more than you've done in 47 years, Joe. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. It's hard to get any word in with this clown. He's Putin's puppy. He still refuses to even say anything to Putin about the bounty on the heads of American soldiers. De hecho, el fuerte cruce de tensiones entre los dos candidatos ya genera incertidumbre en los mercados, especialmente por las crecientes dudas sobre si el mandatario republicano accederá a entregar el poder si pierde las elecciones, y durante el debate volvió a negarse a comprometerse con aceptar el resultado. I am urging my people. I hope it's going to be a fair election. If it's a fair election, I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that. And I'll tell you what, from a common sense, does that mean you're going to tell your people to take to the street? It means you have a fraudulent election. Here's the deal. The fact is, I will accept it, and he will too. You know why? Because once the winner is declared, after all the ballots are counted, all the votes are counted, that'll be the end of it. That'll be the end of it. And if it's me, in fact, fine. If it's not me, I'll support the outcome. Mientras el ex vicepresidente publicó un video irónico sobre el debate. La Organización Panamericana de la Salud suspendió el derecho al voto de Venezuela por incumplir sus compromisos financieros con la organización desde el año 2017. El país adeuda más de $7.800.000 y el informe que pidió el veto también reconoce que Caracas no ha podido pagar por causas que están fuera de su control. El gigante tecnológico japonés Canon estableció un nuevo récord Guinness al imprimir la foto digital más larga del mundo. Para producir la imagen de más de 109 metros, el equipo colocó una impresora de gran formato en el punto más alto de un salto de esquí en Alemania, donde la impresión tardó casi 16 horas en hacerse en medio de un inclemente clima. Microsoft elaboró el ranking de países que ejecutan la mayor cantidad de hackeos patrocinados por gobiernos, el cual es encabezado por Rusia. La compañía tecnológica ha emitido 13.000 alertas sobre intentos de ciberataques en los últimos 2 años, de los cuales el 52% están relacionados con hackers rusos y le siguen naciones como Irán y China. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Sigue subiendo el desempleo en Colombia. El DANE revela que hay 4 millones de desempleados en el país. 16,8% es la cifra. Combates, tambos y varillas se están armando ciclistas por robos. Les contamos la historia de un biciusuario herido con arma blanca. La guerra entre bandas venezolanas por el control del microtráfico y prostitución en Ciudad Bolívar. Capturan a 2 hombres que robaban buses del SITP y alimentadores de Transmilenio en el norte de Bogotá. Con solo 46 días de nacido, asesinan a bebé en ataque sicarial en Tuluá. Macabro hallazgo en Medellín. Iban a enterrar 42 gatos con signos de tortura en el cerro Las Tres Cruces. Esto no tiene perdón de Dios y es una empresa que hace muchos años debería haber salido de acá del Caribe. Cura en Barranquilla recibió en un mes 2 facturas por 11 y 5 millones de pesos. Capturan a alias El Profe, abusador de menores de edad. Contactaba a víctimas por internet y les ofrecía hasta 1 millón de pesos. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Seguimos en Noticentro 1 CMI, gracias por continuar con nosotros. El DANE acaba de revelar la cifra del desempleo del mes de agosto, que cerró en 16,8%, 6 puntos más que en el 2019. Neiva, Ibagué, Popayán, Cúcuta y Armenia son las ciudades con más desempleo.
El DANE reportó este mediodía que la tasa nacional de desempleo alcanzó en agosto de 2020 un 16,8%. Esta cifra, comparada con lo que se había registrado en agosto del 2019, es superior si se tiene en cuenta que hace un año el desempleo era de 10,8%. Según el DANE, se han perdido hasta agosto 2.400.000 empleos y en Colombia se estima que hay un total de 4 millones de personas cesantes. En esos primeros 8 meses del año, el mercado laboral nacional perdió a 2.9 millones de personas ocupadas, se ganó 1.2 millones de personas desempleadas y forzó el ingreso a 2.2 millones de personas a la situación de no actividad. En el mercado laboral, la pérdida de empleo fue mayor en sectores como el comercio, las industrias del entretenimiento y también en los servicios de alojamiento por el cierre de los hoteles. Por ciudades, Neiva, Ibagué, Popayán, Cúcuta y Armenia fueron las que registraron las más altas tasas de desocupación en agosto. Y un nuevo atraco masivo se registró en un bus del SITP en el norte de Bogotá. La policía logró capturar a 2 de los 4 delincuentes quienes también se dedicaban a este delito en alimentadores de la zona. Se trata de un venezolano y un colombiano. Natalia, buenas tardes. ¿Qué pistas se tienen de los otros 2 integrantes de esta banda? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues las autoridades están tras la pista de 2 mujeres que también integran esta banda. Las víctimas aseguran que se disfrazan de enfermeras para atacar. Fueron 12 personas las nuevas víctimas de una banda conformada en su mayoría por ciudadanos venezolanos dedicada a robar a pasajeros de buses del SITP y alimentadores en el norte de Bogotá. Esta vez, los 4 sujetos, 2 hombres y 2 mujeres, ingresaron a un bus zonal y con armas de fuego intimidaron a los pasajeros. Uno de los delincuentes accionó el arma en 2 oportunidades para generar presión en las víctimas. Me dijo, me pasa el morral o aquí queda. Así fue. Yo se lo pasé y en el momento en que me fui a bajar del alimentador, me estaba esperando la otra muchacha con otra arma cortopunzante, me apuntó en el pecho y me dijo, si baja, la apuñaleo. Frente mío vi que venía una muchacha sentada. El muchacho se le acerca, le apunta con el revólver en la cabeza y le dice que le pase el celular, Ella le dice que por favor deje sacar los papeles. Estos mismos sujetos son señalados de haber participado en 3 atracos más en buses alimentadores como estos. Las otras 2 mujeres integrantes de la banda se disfrazan de enfermeras para atacar. Sí, queremos hacerle el llamado a las autoridades pues, que estén más pendientes, pues ya que en el momento pues hubo los disturbios por las caídas de los CAI, entonces pues que estén más pendientes, que estén haciendo más rondas. Que uno no sabe el día de mañana, uno se sube tranquilamente al bus y al lado como dicen, el criminal o el asesino, porque uno está entre ellos mismos. En el más reciente hecho, la policía logró capturar a los 2 hombres, uno colombiano y otro venezolano, mientras continúa en la búsqueda de las 2 mujeres. Recuperamos también de este hecho 5 bolsos, 9 celulares que habían sido hurtados minutos antes a personal que se encontraba dentro de un sitio. Los capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales. Y cansados de la delincuencia, ciclistas en Bogotá se están armando de elementos contundentes para defenderse en sus recorridos. Sin embargo, en las últimas horas conocimos la historia de uno de ellos que fue atacado con arma blanca por robarle su bicicleta. Él es Andrés Acuña, un abogado que en las últimas horas fue víctima de delincuentes que por robarle la bicicleta le propinaron 5 puñaladas en su espalda y en su brazo derecho. El hombre salía de su vivienda en el centro de Bogotá y se dirigía hacia su trabajo cuando fue interceptado por 4 sujetos con acento extranjero. Uno de estos personajes me va hiriendo con 2 puñaladas en la espalda sin mediar palabra alguna. A lo cual otro de los personajes me manda otra puñalada al brazo derecho, yo intentando pues protegerme pongo el brazo, me rasga la muñeca en un orificio de 4 centímetros por 3 aproximadamente. La comunidad ayudó a trasladarlo a la clínica Palermo. Yo también estuve gritando y pidiendo auxilio. Los personajes se ven asustados, se llevan la bicicleta, me dejan botado en el suelo. Y es que la inseguridad para ciclistas en Bogotá cada día aumenta más. Solo en lo corrido del año se han registrado 7.125 robos de bicicletas, principalmente en la localidad de Kennedy, Engativá y Bosa.
razón por la que muchos biciusuarios han decidido armarse con elementos contundentes para defenderse en las calles. A veces me llevo un palo, pues sí, para defenderme, pero más que todo toca conocer la ruta y qué calle escoger pues para no arriesgarse. Pues lo que yo cargo para defenderme es pues la cadena y el tambo. Hicimos un recorrido por algunas ciclorrutas y encontramos que incluso ya hay puntos en donde venden estos elementos de protección. La gente pasa con palos, con garrotes, pasan hasta con machete. Gente que lleva machete hasta cuchillo para defenderse. El secretario de Movilidad respondió que seguirán trabajando en la seguridad de esta población. Es una preocupación para todos, venimos trabajando en esta mesa, vamos a trabajar también, por ejemplo, en una estrategia de cicloparqueaderos adicionales, porque hemos visto que una gran parte de los hurtos que se dan entonces a las bicicletas se da porque no hay infraestructura suficiente y adecuada para parquear las bicicletas. Entonces estamos generando infraestructura adicional. La mayoría de los robos en Bogotá ocurren a plena luz del día entre las 7 y las 11 de la mañana. Los ciclistas le siguen haciendo un llamado a las autoridades para que se tomen fuertes medidas en materia de seguridad. Es por el momento la información que registramos desde el norte de Bogotá. Natalia Dávila, en Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. Y la policía ya tiene identificadas a las bandas criminales venezolanas que se disputan el control del microtráfico en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Stig, muy buenas tardes. ¿Qué más dice la policía? Luisa, pues la Policía Metropolitana de Bogotá afirma que en este momento son más de 15 personas identificadas de los denominados Jayco Masacre y también al menos 20 personas de los Willy. Sin embargo, sus líderes estarían operando desde el país vecino Venezuela. La guerra entre bandas venezolanas en Bogotá es una realidad que no se puede ocultar. Una sangrienta banda proveniente del estado de Zulia de Venezuela se ha apoderado de una importante localidad de la capital. Los denominados Jayco Masacres siguen generando terror entre la población. Múltiples asesinatos, feminicidios, actos de sicariato y torturas es el diario vivir en diferentes barrios de Bogotá. El lugar que tenemos más afectado en este momento por el tema del homicidio específicamente tiene que ver con el sector de Ciudad Bolívar. La policía adelanta planes específicos para controlar a las dos bandas criminales, los Jayco Masacre y los Willy, que se enfrentan entre ellos mismos, dejando imágenes como esta, una situación que se sale de control. El tema primordial y lamentable es el tema del microtráfico, por eso se vive luchando permanentemente sobre los diferentes ejes nacionales, especialmente la droga que está llegando del Cauca y de otros países, de otros departamentos, especialmente el tema de la marihuana. Esto genera confrontación entre los delincuentes por los expendios de las ollas en la ciudad de Bogotá. Aunque algunos criminales ya están identificados, los sanguinarios líderes de las bandas estarían enviando órdenes a sus redes desde el país vecino. Desde Venezuela se estaría coordinando estos actos atroces, mismo país donde llegan las altas sumas de dinero, ganancias de los negocios ilícitos. Luisa, 12:09 de la tarde, hace pocos minutos se confirmó la captura de 14 personas dedicadas al microtráfico y a utilizar menores de edad en el municipio de Huasca, Cundinamarca. El denominado grupo delincuencial Los Arándanos se dedicaba a la distribución y comercialización de estupefacientes en el municipio de Huasca, Cundinamarca, y en la vida departamental de dicho municipio. La instrumentalización de menores era su principal modus operandi. Ante la pandemia por el COVID-19, se reinventaron e iniciaron con la entrega de alucinógenos a domicilio. Así quedó registrado en diferentes videos obtenidos por agentes encubiertos de la policía de Cundinamarca. La investigación permitió 12 registros y allanamientos, obteniendo como resultado 14 capturas por orden judicial, entre ellos el de un ciudadano de nacionalidad venezolana. 13 de los capturados fueron enviados a centro carcelario y a uno le dieron medida preventiva domiciliaria. Y hace pocos minutos el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, afirmó que el cierre de fronteras del país se extiende hasta el próximo 1 de noviembre. El gobierno nacional determinó prorrogar el cierre de fronteras hasta el próximo 1 de noviembre de 2020. Esto quiere decir que el 1 de octubre no se abrirá el paso fronterizo por ninguno de los puntos del territorio nacional. Seguiremos con ese cierre mientras se evalúan las condiciones de una apertura organizada, con la participación activa de la Gobernación de Norte de Santander, de los distintos gobernadores y por supuesto en coordinación con las autoridades de salud. La decisión de la extensión del cierre de fronteras se tomó a través del decreto 1297 del 29 de septiembre de este año. Desde el occidente de Bogotá informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI.
Stig, muchas gracias. Hay consternación en el Valle del Cauca por la muerte de una bebé recién nacida. Las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de pesos para capturar a los responsables. Sebastián, buenas tardes. ¿Cómo murió esta bebé? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. La niña se encontraba en una vivienda de la vereda Agua Clara, en el municipio de Tuluá, centro del departamento del Valle del Cauca, cuando un sicario llegó a atacar a un ciudadano venezolano de 30 años. Lamentablemente, uno de estos disparos alcanzó a la menor. Una bebé de 3 meses murió luego de recibir un disparo, momentos en que un sicario intentaba atacar a un ciudadano venezolano de 30 años en Tuluá, Valle del Cauca. Estas 2 personas son trasladadas al hospital municipal, donde desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de los médicos, la menor de edad fallece. La Policía Nacional desplegó todas sus capacidades investigativas a este sector y adicionalmente, junto con la administración municipal, se está ofreciendo una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que nos permita dar rápidamente con la captura de los responsables de estos hechos. De otra parte, una mujer de 48 años, identificada como Dolly Cardona, murió en medio de un atentado con arma de fuego contra un menor de 17 años y quien también falleció en el oriente de Cali. Se recuerda siempre lo alegre, lo berraca, luchadora. Siempre ella miraba por sus hijos, sus nietos, su familia. Prefería vestir a un amigo que a ella vestirse. En septiembre también se suman situaciones de hechos de intolerancia, de indisciplina social que conllevan a estos homicidios y estos han sumado en todos los que se han presentado en el transcurso de este mes. En las últimas 24 horas hubo 5 homicidios en Cali, 113 en el mes de septiembre y en lo corrido del año suman los 789 reportes. Solidaridad con todas estas familias. En otras noticias, escuchen esto, hay una nueva alerta que emite la Secretaría de Salud Municipal para que todos los que vivimos en Cali tengamos un mejor autocuidado debido a que aumentó la velocidad del contagio de COVID-19. Tras la apertura económica, las autoridades de salud reiteran la importancia del autocuidado por el aumento en la velocidad del contagio de COVID-19. Hoy estamos infectando, a partir de 10 personas se están infectando otras 10. No queremos que sea así, queremos nuevamente estar por debajo de 1 para decir que tenemos controlada la situación. Actualmente hay 47.899 casos confirmados en la ciudad y así muchos habitantes siguen ignorando las recomendaciones. La ocupación de cuidados intensivos que está alrededor del 43%, nos da un margen de acción, sin embargo aquí la recomendación es que no permitamos que tengamos un aumento en el número de casos significativo y que después esto pueda derivar a la hospitalización, generando un estrés dentro del sistema de salud. Aunque por ahora está descartado un nuevo confinamiento en la capital del Valle, los comerciantes temen que esto pudiera ocurrir por el mal comportamiento ciudadano. Sería un perjuicio porque pues mucha gente nos perjudica en ese sentido porque pues son las labores de trabajo de nosotros y al volvernos a encerrar entonces nos perjudicarían a todos. En Cali han fallecido 1.616 personas por complicaciones asociadas al coronavirus. En la ciudad ya se han reactivado más de 600.000 empleos. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y es momento de hacer una pequeña pausa. Pero al regresar a Noticentro 1, CMI, la historia de un sacerdote a quien le llegó un recibo de Electricaribe por 11 millones de pesos. Ya voy. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Medellín, las salas de urgencias de clínicas y hospitales están a reventar, según denunció la personería de la capital de Antioquia. Yusi, muy buenas tardes. ¿A qué se debe esta alta ocupación? Hola, buenas tardes. Según los médicos y también la personería, esto obedece a que muchos de estos pacientes durante el tiempo de cuarentena no consultaron por temor a contraer el COVID y ahora con la reactivación de la ciudad también se reactivan las consultas. El aumento de pacientes en las salas de urgencias de algunas clínicas de Medellín obedecería a que durante la pandemia muchas personas dejaron de consultar por temor a contraer el COVID, según la denuncia de la personería de la ciudad. Algunos se quedan entre 2 y 3 días en urgencias. Dificultades administrativas de los aseguradores a la hora de dar una remisión o una contrarremisión, a la hora de autorizar algún tipo de procedimiento quirúrgico. Esto llevó a que los servicios de urgencia hoy estén en una ocupación mayor al 100%. En un
recorrido por varias clínicas y hospitales, se evidencia que sí hay un incremento. Médicos confirman que la reactivación de la ciudad también activa las consultas y algunos pacientes ya están en grave estado de salud. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas desde que empezó la pandemia se han quedado en sus casas. Además, cuando se sienten enfermos prefieren aguantar antes que acudir a los servicios hospitalarios por miedo a contraer el COVID. En este momento ya se están viendo las consecuencias de eso y los pacientes están muy enfermos. Los lugares con crisis en las salas de urgencias identificados por la Personería son el Hospital La María en Castilla, el Hospital San Vicente Fundación, la IPS Universitaria y el Hospital General de Medellín. Y hay conmoción en Medellín por el macabro hallazgo de una fosa con 42 gatos. Estos son los huecos cavados por un adulto mayor en el Cerro de las Tres Cruces, occidente de Medellín, y que luego serían las fosas para sepultar los cadáveres de 42 gatos. Los felinos tenían signos de tortura como empalamiento y presunto abuso sexual. Algunos estaban descompuestos y otros congelados, según la inspección de las autoridades. Muy triste, muy desgarrador el maltrato, la tortura a esos animales que son indefensos, y creo que no deben utilizar vida de animales para hacer estos rituales, estas cosas. El hombre fue detenido por la policía, pero reveló que otra persona le había pagado una suma de dinero para cavar las fosas bajo el engaño de que serían para sembrar árboles. De inmediato se inició una investigación para dar con el responsable. Una persona que maltrata a un animal, lo único que merece es una cárcel. Las autoridades igualmente investigan si los 42 gatos eran propiedad del asesino o si habría hurtado estas mascotas. En este mismo Cerro de las Tres Cruces, hace menos de una semana, también fue hallado una fosa, pero con restos humanos. Esto desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y otra historia de no creer se presenta en Barranquilla con la empresa Electricaribe. A una iglesia le llegaron 2 facturas en un mismo mes por 11 y 5 millones de pesos. Ni Electricaribe ni las Superservicios han dado respuesta. ¿Qué dice el párroco Jorge Castro? Buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. El padre Roberto Rodríguez exige una solución a la empresa Electricaribe por las facturas que por 16 millones de pesos le están cobrando y que no haya más amenaza de corte. El padre Roberto Rodríguez llegó del Chocó a Barranquilla como misionero claretiano. Lo que no imaginó el religioso es que en la Puerta de Oro iba a encontrar una injusticia más grande que la de su tierra natal. Cambiaron el medidor y al mes, a los 8 días nos llegaron 2 facturas. Una por 11 millones de pesos y otra por 5 millones de pesos. Allí inició el viacrucis que aún no termina. Al religioso nadie le responde. Comenzamos a hacer los debidos reclamos y también apelamos a la Superintendencia de Servicios Públicos y hasta este momento no hemos encontrado ninguna respuesta, ni de la empresa ni de la Superservicio. Al padre Roberto no le escuchaban sus súplicas, por el contrario vino la amenaza de un inminente corte de energía. Hace 3 días vinieron diciendo que nos iban a cortar el servicio. Y yo les dije, bueno, si la van a tener que cortar porque eso está en reclamo y nosotros no tenemos con qué pagar esos servicios. Para el misionero claretiano es la negligencia más grande que ha visto mientras se atropella al ciudadano del común. Eso no tiene perdón de Dios y esas personas que actúan así no les va a ir bien porque están abusando, cometiendo atropellos contra la iglesia, contra los pobres, contra todos los usuarios. Electricaribe se va, pero según expresa el párroco, no puede darle paso al descanso eterno. El sacerdote expresa que no podrá pagar esta suma de dinero que están reclamando la empresa Electricaribe y que espera la solución de la empresa Aire que comienza a laborar mañana aquí en la costa norte de Colombia. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Las autoridades capturaron a un profesor que a través de redes sociales contactaba a las alumnas para ofrecerles diferentes sumas de dinero a cambio de actividades sexuales. A través de las investigaciones se pudo identificar a 3 víctimas, todas menores de edad. Tatiana, buenas tardes. ¿Quién es el capturado? Luisa, televidentes, buena tarde. Alias el profe se desempeñaba como profesor de bachillerato en la ciudad de Montería. A través de Facebook contactaba a las menores de edad y les ofrecía sumas de dinero a cambio de actividades sexuales.
5 meses de investigación por parte de las autoridades de Cartagena y la Agencia de Servicios e Inmigración de Aduanas de los Estados Unidos permitieron la captura en Montería de alias El Profe, que desde mediados del 2019 y aprovechando su calidad de profesor, utilizaba las redes sociales con el fin de contactar a sus víctimas, ganarse su confianza y ofrecerles dinero a cambio de actividades sexuales. Actualmente se tienen 3 víctimas, las cuales están siendo restablecidos sus derechos, obviamente en su condición de menor de edad. Este sujeto, que ejercía como profesor de bachillerato, ofrecía sumas de dinero entre 100.000 y 1 millón de pesos. Definitivamente la pandemia ha disparado los índices de abuso sexual y explotación sexual en entornos digitales. Como quiera que nuestros niños están permaneciendo en sus hogares, están manteniendo mucho tiempo en la internet y allí están siendo objeto de abuso sexual y explotación sexual, o por lo menos contacto por pedófilos y por pederastas y abusadores sexuales. Alias El Profe, a quien le incautaron un dispositivo electrónico, deberá responder por el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años. Y ante esto, las autoridades han hecho un llamado puntual a los padres de familia a estar más pendiente de los menores de edad. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias, y con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, contratista dice que los daños en Isgaura son por falta de uso. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El contratista del puente Isgaura respondió por los daños en la obra y dice que son por falta de uso. La obra lleva 7 meses en funcionamiento. Así como crecen los huecos y averías en su estructura, crece la polémica por las fallas que presenta el puente Isgaura en tan solo 7 meses de uso. La comunidad rechaza las afirmaciones de la constructora sobre las causas de estos. Es un descaro, un descalabro para la sociedad y para García Rovira y para Santander. SACIR, la constructora española responsable de la obra, reconoce estas fallas y anuncia su arreglo. En cumplimiento de la garantía de calidad, honrando además los compromisos con el país y en particular con la provincia de García Rovira, ha decidido el reemplazo total de la misma. En su denuncia, la comunidad también reclama al gobierno y a los interventores conocer las pruebas patológicas y demás estudios de peso realizados a la estructura del puente, pues temen por sus vidas. Es que es un puente de una envergadura de más de 110.000 millones de pesos, con un pilón de 145 metros de altura, que una persona no va a sobrevivir a una altura de esas. La reparación, dependiendo del clima, puede durar 45 días y la constructora En Vías aseguran habrá paso a un carril. Pese a estos arreglos, la estructura del Isgaura le seguirá faltando iluminación y plan de manejo de riesgo que no se incluyeron en el contrato. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas, y a las 9 de la noche, una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!